Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Segunda de Crónicas, capítulo 32? Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar apuntes de este hermoso capítulo. Y también quiero animarte para que puedas inscribirte en nuestras redes sociales, puedas compartir el link y puedas difundir esta información. Recuerda que en YouTube nos encuentras como Pastora Milena de Rojas, 2 Crónicas 32. En Facebook nos encuentras como Activa tu Fe Girardot, 2 Crónicas 32. Y si nos estás viendo a través de la radio, la televisión, pues nos puedes encontrar a esta misma hora y en este mismo canal. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos has dado de vida. Señor, hoy presentamos este tiempo delante de ti. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy dice así: Sennacherib invade a Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si algún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en las que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Jehová libra a Ezequías.
Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gilón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Seguimos hablando de Ezequías, un rey del que hemos aprendido muchísimo. ¿Y qué pasó en este pasaje? Pues imagínense que Ezequías tuvo problemas, tuvo dificultades. Eh, Porque aunque él había honrado al Señor, miren todas las cosas maravillosas que Ezequías había hecho, había celebrado la Pascua, reorganizado los servicios, había logrado que el pueblo presentara ofrendas por montones para el Señor, edificó ciudades y bueno, todas estas grandezas y esta gloria que hemos escuchado de Ezequías, pero aún así él tuvo dificultades, él tuvo problemas. Miren que aunque él buscó al Señor con todo el corazón, recordemos que la Biblia nos dice que él ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios. Y la Biblia nos dice que todo lo que emprendió en el servicio de la casa de Dios, lo logró porque Ezequías buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Allí habíamos culminado en esta gran prosperidad de Ezequías, pero vemos que aún así Ezequías tuvo momentos de dificultad. Porque el hecho de que tú busques del Señor, el hecho de que Dios te prospere, que Dios te bendiga, no te exime de pasar por momentos difíciles, de pasar por momentos de dificultad. Y aquí hubo un momento muy difícil en la vida de Ezequías. ¿Qué pasó en la vida de Ezequías? ¿Cuál fue ese problema? Pues que vino Sennacherib, este rey de los asirios, a invadirlo. Sennacherib vino con todo su ejército, Sennacherib vino con todas sus fuerzas y estaba dispuesto a invadir a Judá y estaba dispuesto a destruir lo que fuera necesario. Recordemos que los asirios eran y son un pueblo muy violento, muy violento. Ellos con tal de conquistar, con tal de invadir, ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea. A ellos no les importaba destruir mujeres, niños, bebés, familias, quemar ciudades y
hacer prácticas bastante dolorosas en sus pueblos enemigos. Los asirios eran un pueblo muy, muy terrible. Es decir, qué susto que llegaran los asirios. Los asirios habían llegado a robar, matar y destruir, como dice la escritura. Y entonces el pueblo tenía muchísimo temor por causa de esta invasión de los asirios. Pero vamos a ver lo que ocurre en este momento histórico desde el punto de vista de Crónicas. Nosotros ya lo leímos desde Reyes, lo que el libro de Reyes nos relata. Ahora vamos a leerlo desde este relato de Crónicas. ¿Sí? ¿Y qué pasó aquí? Pues resulta que eh, Ezequías reúne a sus hombres, a sus príncipes, y dice, ok, aquí nosotros nos vamos a ubicar en las murallas y todas las fuentes de agua del exterior las vamos a secar para que los asirios no tengan agua para beber. Y entonces él recanaliza esas fuentes de agua eh, y empieza a darle palabras de ánimo al pueblo. ¿Sí? Dice la palabra en el versículo 5, después con ánimo resuelto, ojo a esta palabra, yo subrayé esta palabra en este capítulo y es la palabra ánimo, ánimo. Vamos a ver en este capítulo cómo Ezequías intenta levantarle el ánimo al pueblo y cómo Sennacherib quiere bajarle el ánimo al pueblo, quiere desanimar al pueblo. Y es que tener ánimo o ser desanimado sí es muy importante en nuestra vida. No es lo mismo salir a la batalla con ánimo, con fe, porque el ánimo está muy relacionado con la fe, o salir a la batalla desanimado. El enemigo sabe que si logra desanimarte va a tener gran parte del territorio ganado. El enemigo sabe que si logra desanimarte, ya él ha avanzado muchísimo. Miren que en este capítulo ni siquiera hubo una guerra de espada con espada, sino que fue una guerra de ánimo y desánimo, una guerra de palabras, una guerra de argumentos. Y aquí hablamos acerca de muchos argumentos. Porque los argumentos que tú recibes en tu cabecita son los que te animan o te desaniman. Vemos que esto mismo pasó en la historia de David y Goliat. Cuando tú lees la historia de Sennacherib y Ezequías, es como estar hablando de lo que Goliat intentó hacer con David. Goliat también intentó desanimar al pueblo diciéndoles palabras, palabras, palabras. Miren que en un principio Goliat ni siquiera había salido a la batalla, no había salido a pelear, sino que eran palabras, palabras, palabras. Y el pueblo estaba atemorizado y fue David quien pudo vencer esas palabras que decía Goliat y salir a la batalla con la roca, con sus piedras, firme ahí en la roca y vencer a Goliat. Aquí Sennacherib también quiere desanimar al pueblo y por eso Ezequías dice, bueno, pueblo, aquí vamos a tener ánimo. Mira que el primero en tener ánimo fue Ezequías, ¿sí? Escribe ahí, si yo quiero animar a otros, yo tengo que ser el primero en tener ánimo, ¿sí? Si tú quieres animar a tu familia para servirle al Señor, el primero que tiene que estar animado para servirle al Señor eres tú. Si tú quieres animar a tu familia a estudiar, el primero que tiene que tener ánimo para estudiar y decir, bueno, vamos a estudiar la Biblia, o vamos a estudiar un instrumento, o vamos a estudiar y nos vamos a capacitar en un idioma, mira, el primero que tiene que estar animado eres tú. Sí, ánimo, vamos, sí podemos, lo vamos a lograr, vamos para adelante. Si tú quieres animar a tu familia a lograr algo en tu casa, el primero que tiene que estar animado eres tú. Por eso dice la palabra, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Mira todo lo que Ezequías logró. ¿Por qué? Porque tuvo ánimo. Porque tuvo ánimo. ¿Sí? Animado él reedificó muros caídos. Animado él
fortificó ciudades, animado él hizo espadas, animado él hizo escudos. Sí, está animado. Mira, yo por ejemplo, esta semana estaba viendo a las maestras de iglesia infantil, están súper animadas para la celebración del Día de los Niños y como ellas con sus manitos, con sus manualidades hermosas, están realizando y edificando todo lo necesario para evangelizar a los niños, para celebrar el Día de los Niños, para traer una palabra de bendición, para dirigir la alabanza. Mira qué bonito cuando una persona tiene ánimo. Entonces, Ezequías tenía ánimo y por eso él hizo todo esto: reedificar muros caídos, levantar ciudades, construir espadas y construir escudos. O sea, ánimo. Y entonces Ezequías pone capitanes de guerra y los hace reunir y mira lo que les dice Ezequías: esforzados y animados. ¿Ves que el ánimo es supremamente importante? Ánimo, ánimo, ánimo. A ver, si hoy estás desanimado, a ver, toma aire. Ay, tal vez has tenido muchos problemas. O sea, el problema no que tenía Ezequías era terrible. O sea, se había venido Sennacherib con todas sus fuerzas. Y sin embargo, Ezequías dice: aquí voy a tomar ánimo y voy a llevar al pueblo a que tengan ánimo. Y le dice al pueblo: esforzados y animados. Entonces, a ver, respira. Y Señor, cobro ánimo en el nombre de Jesús. A ver, decláralo, decláralo. Ahí donde tú estás, di: Señor, cobro ánimo en el nombre de Jesús. A ver, levanta tus manos. Mira, levantar las manos eh, representa muchas cosas. Representa nuestra confianza en Dios, como el hijo que levanta sus manos para que el papito lo alce. Pero también habla acerca de victoria. Por eso cuando Moisés estaba peleando, le levantaron las manos. Y por eso tú también ves que los superhéroes siempre van a volar y levantan sus manos. Entonces, a ver, levanta las manos, a ver, toma aire. Levanta las manos y conmigo: ánimo, ánimo, ánimo. A ver, decláralo. 1, 2, 3. Ánimo, ánimo, ánimo. Otra vez. 1, 2, 3. Ánimo, ánimo, ánimo. Eso, yo no sé hoy cómo es tu día, pero en el nombre de Jesús vas a cobrar ánimo. Anímate. Dice: esforzaos y animaos y no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni a toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Entonces aquí Ezequías estaba hablando de lo que él veía espiritualmente, porque recordemos que los asirios era un pueblo muchísimo más numeroso y tenía muchísimos más guerreros. Era un pueblo muchísimo más grande que Judá en aquel momento. Sin embargo, Ezequiel les dice: porque más hay con nosotros que con él. Mira, siempre, desde que el Señor está de tu lado, más son los que están con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mira que el Señor envía ángeles, el Señor envía sus guerreros, el Señor envía su Espíritu Santo. El Señor se glorifica de una manera sobrenatural. Y mira esta fe de Ezequías y como les decía: vamos, anímense, esfuércense, el Señor está con nosotros, más son los que están con nosotros. Ánimo, pueblo, ánimo. ¿Y qué hace Sennacherib mientras tanto? Sennacherib dice la palabra que empieza a enviar sus mensajeros y, y con sus mensajeros empieza a decir Sennacherib: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? O sea, Sennacherib les decía: a ver, ¿en quién están confiando? ¿Dónde está Dios? A ver, díganme dónde está Dios. Les decía: ¿ustedes cómo le van a creer a Ezequías? Es como cuando el diablo empieza: ¿usted para qué le cree al pastor? ¿Usted para qué le cree a la pastora? Usted, ay, sí, muy linda la prédica que dio, pero eso no es para usted. Eso es para otros. A usted Dios no lo va a bendecir, a usted Dios no lo va a ayudar. Eh, ay, ¿cuántas veces usted ha orado por lo mismo? Mire que esa era la estrategia de Sennacherib: desacreditar a Dios y desacreditar a Ezequías. ¿Sí? Sennacherib sabía que si el pueblo perdía su confianza en Dios y perdía su confianza también en Ezequías, que los estaba llevando a buscar a Dios, a creer en Dios, a buscar del Señor, pues él iba a tener ya gran parte de esa batalla ganada. Por eso intentó desanimarlos y mire, esta fue una guerra de palabras, de argumentos. Escríbelo en tu cuaderno.
una guerra de palabras. Escribe en tu cuaderno, fue una guerra de argumentos. ¿Qué estaba intentando colocar Sennacherib en la mente de el pueblo de Judá? Estaba intentando colocar argumentos. Por eso esa batalla aquí en la mente es la batalla más tremenda. Porque ¿qué es lo que se te viene a la mente en medio de la batalla? Pensamientos, palabras. La guerra espiritual es una guerra de palabras. La guerra espiritual es una guerra de argumentos aquí en la cabecita. Y por eso esos argumentos que intenta poner el enemigo, hay que derribarlos en el nombre de Jesús. Mira qué mal les decía Sennacherib. Sennacherib les decía, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judea y Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? En otras palabras, es que acaso no es su pastor el que les ha dicho, ay, quite esos programas de televisión, quite esas series, ay, desinstale esas redes, ay, mira, ahora usted vive aburrido porque todo el mundo sí puede ver televisión, todo el mundo sí puede estar mirando esos TikTok, pero mire, a usted sí le tocó desinstalar esos TikTok y ahora le toca ir solo a la iglesia y pasársela solo en la iglesia. Mire que esos son argumentos que pone el enemigo, son los argumentos que estaba poniendo Sennacherib. Este es un capítulo de guerra espiritual. Y entonces, eh, Sennacherib les decía, miren, ningún Dios ha podido librar a los otros pueblos de mi mano. ¿Ustedes qué creen? ¿Que a ustedes Dios sí los puede ayudar? ¿Que el Dios de ustedes sí los puede ayudar? Ay, miren, tremendo cuando el diablo empieza a meter ahí, es que usted cree que Dios sí lo puede ayudar con ese matrimonio. Ay, no, mijito, mire cuántos matrimonios ya se han acabado. Mire fulanita de tal, tanto que luchó por el matrimonio y mire cómo se le acabó. Ay, mire el otro, mire tanto que luchó por el hijo y mire cómo terminó ese muchacho. ¿Usted qué cree? ¿Que usted Dios sí lo va a ayudar? No, mijito, no está ni tibio. Así es el diablo de terrible, el diablo es tremendo. Y entonces, miren, están abusivos en la Kerib. Miren lo que decía versículo 15. Ahora pues no se engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Mire, ahí le está diciendo el enemigo. No le crea a Ezequías, no le crea a su pastor. ¿Qué les estaba diciendo Ezequías? Ezequías les estaba diciendo, esfuércense, ánimo, ánimo, y no tengan miedo, porque el Señor está con nosotros, más son los que están con nosotros. Y por el otro lado, ¿qué le estaba diciendo el enemigo al pueblo? ¿Ustedes qué le van a creer a Ezequías? ¿Ustedes qué le van a creer a las palabras que está diciendo Ezequías? Dios nos los va a ayudar, Dios nos los va a librar. Guerra espiritual, guerra de palabras, guerra de argumentos aquí en la mente y en el corazón. Y entonces dice que otras muchas cosas siguieron hablando en contra de Ezequías y en contra de Dios. Y además de esto, o sea, no solamente las palabras que dijo, sino que además de esto escribió cartas que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaban contra Dios. Imagínate, no solamente hablaban, sino que tuvieron el descaro de escribir. Y mira que muchas veces el enemigo también utiliza cosas escritas para desanimarnos. Yo no sé si a ti te ha pasado que a veces coges tu celular y empiezas a pasar allí en Facebook o en la red social que tú uses y de pronto te empiezas a encontrar frases en contra de diezmar, en contra de congregarte, en contra de los pastores, en contra de las iglesias, en contra de Dios. Y aparecen esas frasecitas así pequeñitas, pero que, empiezan a minar la mente y empiezan a minar el corazón. Esas frasecitas que de pronto hacen que la gente empiece a tambalear en su fe y empiece a flaquear en la fe. Mira, por ejemplo, hace un tiempo atrás salía una frase en Facebook que decía algo así como, eh, ¿por qué dejas tu dinero en la iglesia cuando con ese dinero podrías ayudar a un animalito? Y mira que a veces las personas dicen, oiga, sí, yo debería más bien ayudar a un animalito. Y empiezan a crear desánimo y a generar desánimo y a generar
incredulidad en la mente y en el corazón de las personas, pero no encuentran una frase que dice, ¿por qué dejas tu dinero en la cantina si con ese dinero podrías estar ayudando a un animalito? ¿Ves? Es el diablo el que intenta colocar argumentos en la mente, es el diablo el que intenta colocar argumentos en el corazón para que las personas no confíen en Dios. Cuando las personas empiezan a leer allí en el celular frases donde dicen algo así como que no tienes que congregarte, lo importante no es la cantidad, sino la calidad, o que le estás sirviendo mejor a Dios si haces una obra social afuera. Y pueden ser argumentos que las personas asimilen como realidades o asimilen como verdades o asimilen como algo bueno, pero recuerda que esos argumentos que te desvían de la palabra, esos argumentos que blasfeman en contra de Dios, son argumentos que vienen de parte del enemigo. ¿Y cuál era el objetivo? Mira, este capítulo, o sea, ten algo claro en este capítulo. ¿Cuál era el objetivo del enemigo? Desanimar al pueblo. Porque si desanima al pueblo, va a ganar la batalla. Entonces tú no puedes dejar que el diablo te desanime. Tú tienes que tener muy firmes y muy claras eh, esas convicciones delante de la presencia de Dios y siempre tener el ánimo arriba. Si el enemigo intenta desanimarte, acuérdate que es una guerra espiritual. Entonces tú vas a tomar aire, tomar fuerzas y en el nombre de Jesús, ánimo. ¿Y cómo vas a cobrar ánimo? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, orando, congregándote. Esa es la manera de cobrar ánimo. Entonces, ¿qué pasó? Mira, esta batalla estaba muy fuerte y mira que hasta ahora había sido una guerra de argumentos, de argumentos, de argumentos. Ni siquiera Sennacherib había venido personalmente. Sennacherib envió sus mensajeros. Mira que ni siquiera es que el diablo se le aparezca personalmente a las personas. Es que el diablo envía mensajeros aquí a la mente. Y entonces Ezequías dijo, uy, no, esto está muy fuerte. ¿Y qué hace Ezequías? ¡Tarararán! Aquí aparece Ezequías junto a un personajote que vamos a estar viendo más adelante, que vamos a estar estudiando más adelante, y es que aparece Ezequías con el profeta Isaías y empiezan a orar, a orar, a orar, eh, a orar para ver la victoria que viene de parte del Señor. Porque mira que los de Sennacherib habían declarado estos argumentos en judaico, es decir, el enemigo empezó a hablarles en argumentos que ellos podían entender. Mira que hasta les habló en su lenguaje, en su idioma. Porque es que el diablo es tremendo, es como cuando uno empieza a escuchar esa vocecita aquí en la cabeza y empieza, uy, no, sí, parce, pana, uy, no. Y mira que el diablo tiene la capacidad de adaptar su lenguaje al lenguaje de las personas, al lenguaje de la gente. Por eso las personas piensan que son sus propios pensamientos, pero no son sus pensamientos. Es el diablo que está colocando esos pensamientos ahí en la mente. Entonces, la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. La Biblia también dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces aparecen allí Ezequías y el profeta Isaías. Dice el versículo 20, y oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Entonces, como el Señor envía su ángel para pelear por su pueblo, porque se unen Ezequías e Isaías a orar. Tremendo, ¿cierto? Yo diría el dúo dinámico de la oración. O sea, dos que se unen a orar y mira, la gloria de Dios desciende. Tremendo, o sea, tremendo. Imagínate, Ezequías ha sido hasta aquí, ha sido un hombre de Dios. Tremendo. Y se une con Isaías, el profeta Isaías, o sea, que aparece el profeta Isaías. Y se unen ellos dos a orar y desciende la gloria de Dios. El Señor envía a su ángel y todos los guerreros valientes de los asirios fueron destruidos.
Y entonces el rey de Asiria se devuelve así todo avergonzado a su casa. No, no puede ser, me destruyeron, voy a perder. Y dice, y entrando en el templo de su Dios, uy, Sennacherib, entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espadas sus propios hijos. Imagínate qué muerte tan terrible la de Sennacherib. O sea, él intentó meterse con Dios y a blasfemar en contra de Dios. Pero mira, él intentó buscar refugio, probando su hijo. Él intentó buscar refugio en el templo de su Dios y fue destruido. Aquí con problemas técnicos. Estas son las cosas que pasan cuando grabamos en vivo, ¿ves? Um, ¿Y qué pasó después de que Sennacherib fue destruido? Mira que el pueblo viene con un corazón agradecido delante de Dios. Y dice el versículo 23, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías. Como el pueblo quiso bendecir al Señor, traer ofrendas al Señor. Miren que el pueblo durante el reinado de Ezequías tenía algo claro, y es que ellos presentaban ofrendas al Señor y Dios los bendecía. Ellos presentaban ofrendas al Señor y Dios cuidaba de ellos. No porque al presentar ofrendas Dios tenga un corazón donde diga, bueno, si me presento ofrendas te voy a bendecir. No, ellos sabían que el que es fiel en lo poco, porque recuerda que este capítulo comienza diciendo, después de esta fidelidad, el pueblo sabía que Dios había sido fiel con ellos y por eso ellos querían corresponder también con fidelidad al Señor. Durante la época de Ezequías vemos a un pueblo que fue fiel, que permaneció fiel y, y esa fidelidad se demostró de muchas maneras, fidelidad al celebrar la Pascua, fidelidad al retomar el servicio, fidelidad al congregarse, fidelidad en la abundancia de sus ofrendas, fidelidad en la confianza que depositaron en el Señor a pesar de la invasión de Asiria, a pesar de los problemas y las dificultades. Mira que durante el reinado de Ezequías hay muchas cosas bonitas que tuvo Ezequías y que también tuvo el pueblo. Y pues qué bonito. Ahora, ya este capítulo termina hablándonos acerca de cómo Ezequías culmina sus años y el cronista eh, nos relata rápidamente estos acontecimientos, como quien dice, ustedes ya leyeron Reyes, entonces ya esto lo tienen que saber, solamente les voy a hacer un recorderis. Básicamente es así. ¿Qué nos dice el cronista? Nos dice el cronista que en los últimos tiempos, eh, dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, él tuvo una enfermedad en la que se iba a morir y él oró al Señor y el Señor le dio una señal. Recordemos que el Señor lo sanó y le dio 15 años más de vida a Ezequías, pero dice que Ezequías no correspondió a este milagro que Dios había hecho en su vida y su corazón se llenó de orgullo. ¿Cuál fue el problema de Ezequías ya en sus últimos años de vida? El orgullo. Y entonces, a causa de ese orgullo, dice acá en esta versión, se enalteció su corazón. En otras versiones dice, Ezequías se llenó de orgullo. Entonces vino la ira del Señor contra Ezequías y Ezequías entiende, Ezequías comprende, la estoy embarrando. Ezequías dice, la estoy embarrando, eh, estoy haciendo las cosas mal. Señor, perdóname, perdóname porque estoy haciendo las cosas mal. Y Ezequías vuelve y se humilla delante de la presencia de Dios. Y Dios dice, ok, Ezequías, ya eh, entendiste que estabas obrando mal. Y Dios perdona a Ezequías y perdona al pueblo. Entonces mira cómo sí tuvo orgullo por un momento, pero luego vuelve y se humilla delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra que Ezequías tuvo riquezas, tuvo gloria, tuvo piedras preciosas, plata, escudos, toda clase de joyas deseables. Hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, tuvo establos de bestias, adquirió ciudades, o sea, compró ciudades, imagínate, hatos de ovejas, de vacas, en gran abundancia. Mira que cuando una persona obedece al Señor, las bendiciones son en abundancia, en abundancia. Eh, Todo lo que tuvo Ezequías por obedecer al Señor, por hacerlo recto delante del Señor, fue abundante.
Y dice que Ezequías cubrió los manantiales de Gilón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Mira cómo él hace esos canales para conducir el agua, para llevar el agua hasta la ciudad. Sabio Ezequías, qué inteligente Ezequías. Dice versículo 30, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¡Wow! Fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Em, y em, él recibe la visita de estos hombres que vienen de Babilonia. Dice la palabra que el Señor permitió esto para que pudiera probar su corazón, si iba a permanecer fiel al Señor o no. Y finalmente muere Ezequías. Y todos los hechos de Ezequías están escritos allí en el libro del profeta Isaías. Es decir, cuando lleguemos al libro de Isaías, vamos a volver a encontrarnos con Ezequías, vamos a volver a encontrarnos con Senacrib, vamos a volver a encontrarnos con toda esta historia. Y dice que Ezequías murió, fue enterrado en el sepulcro con sus padres, y le honraron muchísimo. Dice, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Y luego de Ezequías reina Manasés, y vamos a ver entonces en el capítulo de mañana la historia de Manasés. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa. Señor, en los tiempos de dificultad, ayúdanos a permanecer firmes. Señor, tu palabra nos dice que Ezequías en los momentos de abundancia y de bendición permaneció fiel, y en los momentos de dificultad también permaneció fiel, Señor. Hoy te pedimos, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Derriba todo argumento que el enemigo haya querido colocar en nuestra mente y en nuestro corazón, y ayúdanos a cobrar ánimo, ánimo, Señor, que siempre tengamos ánimo para hacer las cosas. Derriba todo desánimo que el diablo haya querido sembrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, recobramos ánimo y recobramos fuerzas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, perdónanos si en algún momento nos hemos llenado de orgullo en nuestro corazón, y te pedimos, Señor, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Ayúdanos a permanecer en esa fidelidad, Señor, y presentar en abundancia nuestras ofrendas para ti, porque sabemos que las bendiciones que vienen para nuestras vidas también son grandes, abundantes y sobrenaturales. Queremos hacerlo recto delante de tus ojos, Señor, porque sabemos que al buscarte de todo corazón, nosotros también seremos prosperados. Tenemos un Dios justo, un Dios fiel. Declaramos cielos abiertos, bendición en nuestro trabajo. Bendigo el trabajo de tus hijos, bendigo sus finanzas, bendigo su entrar, bendigo su salir. En el nombre de Jesús declaramos que estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, sellados con la presencia del Espíritu Santo, y que vamos en victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, los felicito, ya estamos en la recta final, ya estamos a punto de terminar Segunda de Crónicas. Los felicito, hijitos de Dios, por estar ahí, esforzados y valientes. Quiero contarles que en un ratico tenemos nuestro servicio de ayuno a las 9:30 de la mañana. A las 6:30 de la tarde tenemos nuestro culto crecimiento espiritual, culto para el crecimiento espiritual. Estás cordialmente invitado. Y mañana jueves tenemos una hermosísima reunión de parejas, todos los matrimonios y parejas que estén en unión libre, pero que deseen que la bendición de Dios esté sobre su hogar, poder estar en fidelidad delante de la presencia del Señor, hacer las cosas de manera correcta delante de la presencia de Dios. Los invitamos mañana, va a ser una reunión muy linda, recibir una palabra de bendición para nuestro hogar, para nuestra familia. Así que los esperamos a las 6:30 de la tarde. Recuerden que el último jueves de cada mes tenemos reunión de parejas en Activa tu Fe. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.